Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente. El programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo, desapasionado y profundo de los problemas estructurales y coyunturales que aquejan a la sociedad contemporánea dominicana, pero también haciendo hincapié muchas veces en los episodios históricos que han hecho que este habitaje geográfico mantenga su concepto de nación perdurable en el espacio y en el tiempo. Como ha sido ya una costumbre preestablecida en esta nueva etapa de pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, como reitero, se encuentra siempre acompañándome un destacado abogado de litigio en la apertura y la democracia, y que indudablemente representó parte de esa generación que yo siempre defiendo su legado histórico y defenderé, porque entiendo que en el contexto evolutivo de la sociedad dominicana, esa juventud de final de la década del 50, al principio del 60, fue la verdadera juventud dominicana que tuvo una preocupación permanente por los problemas esenciales de la dominicanidad. Don Sergio Germán Medrano hace honor a esa generación y ha investido esos crisoles vivenciales e históricos, le dan a sus opiniones en este espacio de televisión autoridad de cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos en muchos temas de la sociedad contemporánea dominicana y sobre todo con la ley de seguridad social. Ha habido mucho conflicto, ha habido mucha controversia, ha habido muchas posiciones disímiles entre médicos, administradora de fondos de pensiones, administradora de riesgos laborales, administradora de riesgos de salud, y realmente ya en el espacio y en el tiempo que tiene la ley de vigencia, la ley de seguridad social, no ha llenado las expectativas sociales, la garantía de los derechos sociales que pensábamos que ya para esta etapa evolutiva en que se encuentra su aplicación hubiesen estado cubiertas. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos a hablar sobre esos temas luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Pasado y presente se encuentra con nosotros, como reitero una vez más, el eminente ciudadano don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Como siempre, agradezco tus conceptos elogiosos sobre mi persona, pero los acepto con humildad, los acepto como un estímulo para seguir siempre luchando por aprender cada día más y por mejorar cada día más en la medida de mis posibilidades el futuro de esta sociedad. Y existe una referencia al tema de la seguridad social y los fondos de pensiones en la República Dominicana. Y ese es uno de los temas más delicados, más álgidos de la actualidad social, económica y política de la República Dominicana, porque
el seguro de salud es una cuestión esencial para la prolongación de la vida de las personas después que se pasa de cierta edad. Una persona, desde que llega a la edad de 60 años en adelante, comienza a enfrentar el riesgo de enfermedades, algunas ligeras, otras no malignas, podremos calificarlas de benignas, pero otras que son malignas. Y cuando esas enfermedades llegan, indiscutiblemente el costo que tiene la curación hoy en día en pagos de servicios médicos, de servicios tecnológicos y de exámenes y estudios asociados a la medicina y en medicina curativa es muy elevado aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, una persona que no disponga de un seguro necesariamente tiene que disponer de una cantidad de ahorros en su vida personal para poder enfrentar los problemas de salud de la tercera edad. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? Algo muy distinto a lo que ocurre en las demás sociedades, especialmente, por ejemplo, tomando como ejemplo la seguridad social en Estados Unidos y en Europa. En los Estados Unidos y en Europa la seguridad social cubre la totalidad de los gastos médicos que tenga una persona después que llega a la edad para retirarse. Pero los cubre también mientras ejercita su vida laboral activa, claro, hábil, porque está pagando el seguro también. Y tienen medicina gratis, tienen médico gratis, tienen servicios de medicina tecnológica, estudios gratis de laboratorio. Todo se lo cubre la seguridad social. Entonces, tienen también, que está asociado al sistema de seguridad social, las pensiones por retiro que reciben, que les permite una manutención digna, les permite una vida digna mientras ya no están trabajando y no están percibiendo un salario. Eso ocurre en Estados Unidos y en Europa y es una de las principales causas de los fenómenos migratorios, porque la gente en la República Dominicana y en estos países de Latinoamérica ve su futuro con una interrogante. La gente se pregunta, ¿qué será de mí cuando yo esté en la tercera edad? ¿Cómo yo voy a cubrir mis gastos de salud? ¿Cómo yo voy a cubrir mi alimentación si no tiene una pensión digna, ni tiene una tarjeta de seguridad que le garantice también los servicios de salud? En la República Dominicana, para comenzar con el tema de las pensiones, en la actualidad, los fondos de pensiones tienen actualmente un patrimonio de más de 10.000 millones de dólares. Deben tener 11 o 12.000 millones de dólares recaudados. E incluso esos fondos de seguridad social se aumentan anualmente a razón de unos 100 millones de dólares. Es decir, que es una recaudación para los fondos de pensiones significativa. Y es un fondo significativo el que existe. Sin embargo, lo primero que se hizo cuando se promulgó la ley de seguridad social fue cometer una injusticia que no ha sido reparable y que es muy censurable, que se excluyó del fondo de pensiones a las personas de más de 40 años de edad. Claro. Entonces, por eso es que esos fondos de pensiones son tan abultados, son tan abundantes, porque imagínate, personas de más de 40 años, que es donde realmente se comienza a pensar en las pensiones, especialmente después de los 60, es donde se comienza a pensar y a recibir las pensiones. Todo ese grupo de personas que cumplió 40 años, que tenía 40 años en el momento de la implantación de la ley de pensiones, exactamente, quedó fuera de la ley de pensiones, pero a la vez
a la vez, los que están tributando son jóvenes y todavía no tienen la edad suficiente para acceder al fondo de pensión. Que eso fue yo no sé, de eso de don Sergio, de lo que yo siempre he hablado con usted aquí, es un tema reiterado, es mi humilde opinión. Usted como un pensador más agudo descubrirá las causas, razones o circunstancias, pero yo entiendo que eso fue un diseño para, básicamente, fíjese que como consecuencia de la aplicación de toda la ley de seguridad social y sus reglamentos, ha surgido una nueva clase económica y financiera en República Dominicana. Ahí tenemos la ARS, que hemos visto la cantidad de recursos. Entonces, cada día, como usted ha señalado, primero por la cantidad de cotizaciones que tiene que tener una persona para tener derecho a una pensión. Yo creo que en el sistema de seguridad social en la República Dominicana tendría que investigar ese dato, pero yo me atrevería a afirmar de que no hay más de 2 personas, quizás una, pensionada bajo el fondo de pensión. Porque todo eso está diseñado para que los grandes bancos y el sector financiero manejara ese dinero. Y una de las causas o la génesis de la problemática entre Ramoncito Báez y Ramón Hipólito Mejía Domínguez, siendo presidente de la República al momento de entrar en vigencia, es que fue designada la señora Percy Álvarez, que era cercana al Grupo Financiero Popular, y Ramoncito quería tener en esa cuestión de los fondos de pensiones, quería tener una persona que fuera de su cosa, y en ese aspecto no lo complació. Ahí es la génesis de la diferencia política entre Ramoncito Báez, mi pariente Ramoncito Báez, porque Ramoncito era hijado de Francisco Carvajal Martínez, y yo soy ahijado de Ramón Báez Romano, que todo el mundo sabe la hermandad que unía a mi papá y a Ramón Báez. Pero para que usted sepa lo que es esa ley. Entonces, aquí se habla de muchas reformas sectoriales. Se está hablando ahora mismo, fíjese los conflictos que ha creado, porque también, aparte de lo que usted ha señalado, en la implementación práctica, el problema es más complejo de lo que se ve, desde mi humilde óptica. También hay una serie de médicos que no realizan sus funciones con la ética necesaria. Y por eso la ARS también hay que buscar un equilibrio en el análisis para ser objetivos frente al país. Hay muchos médicos que se prestan a hacer diagnósticos abortados, una serie de cosas, y la ARS tienen que defenderse porque al fin de cuentas es un negocio. Pero también eso de que uno tenga que obligatoriamente, por ejemplo, los médicos de más credibilidad en el ámbito profesional en la República Dominicana, en las diversas disciplinas, en psiquiatría, en neurología, en cardiología, los médicos más acabados, los que tienen mayor prestigio social ganado en base al trabajo, no están afiliados a ninguna cosa. Entonces, República Dominicana, de entrada, la buena medicina no está cubierta bajo la ley de seguridad social, de entrada, en serio, porque los grandes médicos buenos de aquí de República Dominicana, que son confiables, no están en el sistema. Bueno, Están afiliados a la ARS porque no le trabajan ni van a hacer una consulta por 300 pesos una vez, porque duraron que sé cuántos años aquí en una clínica. Eso hay que entenderlo, porque la educación buena en Estados Unidos cuesta. Yo he tenido el honor de con el hijo mío del medio, de estudiar en la mejor universidad de Estados Unidos, y yo sé que la educación buena en todas las latitudes geográficas cuesta. Pero usted me capta lo que decir, el tema es bastante complejo. El tema es bastante complejo, y el legislador dominicano también, porque ahí estaba Arimendi Díaz Santana, que era de que supuestamente los asesores y que más sabía de seguridad social. Ahí estaba Nelson Amamblejo, un grupo de sindicalistas. Entonces aquí siempre pasan esas legislaciones apresuradas que no se quiere leer nada. Porque inmediatamente una gente ve, bueno, de la cantidad de cotizaciones que tiene que tener una persona en el régimen de seguridad social para cesar a una pensión, eso está hecho hasta calculado. Eso está calculado para que esa persona tenga, mire, el menor tiempo posible para recibir la pensión cuando la venga a coger, para que el sistema quedase junto al dinero. Eso es un negocio lo que se ha hecho aquí en República Dominicana. Porque no se pensó en el usuario. Lo que se pensó fue en el capital financiero y el gran dinero que iba a entrar por ahí. Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido, estaban en el fondo de pensiones, tú pasas a las ARS. Pero vamos a terminar con lo que usted entienda para concluir. No, vamos a seguir a la ARS, aunque volvamos al fondo de pensiones. Okay. Las ARS están estructuradas de una manera que tiene 3 elementos o factores que intervienen, que es el asegurado, la aseguradora y el médico. La ARS significa aseguradora de riesgo de salud, y esas son las que tienen en su patrimonio los fondos
que pagan los asegurados. Esas ARS tenían acumulado en el año 2016 64,000 y pico de millones de pesos. Manejaban en el 16. En el año 18, 2 años después, deben tener cerca de unos 75, 80 mil millones de pesos. Entonces, esas aseguradoras la están manejando no con un criterio de servicio al asegurado y de pago justo al médico. ¿Qué quieren hacer? Pagarle sumas miserables a los médicos por sus servicios profesionales. Porque es verdad que no se puede permitir que los médicos abusen tampoco y quieren establecer unas tarifas y unos honorarios excesivos por sus servicios profesionales a los asegurados. Pero también es verdad que no se le puede pretender que a los médicos se les pague una suma irrisoria, que no esté de acuerdo con el valor que tiene su servicio y que debería ser equivalente o aproximado a los honorarios que le paga cualquier persona que no esté asegurado un médico. Ese debe ser lo que se debe tomar como índice del costo que debe pagar la seguridad social a un médico. Pero la seguridad social tengo entendido que le quiere pagar mucho menos de lo que le paga normalmente una persona que no esté afiliada al seguro social. Pero también viene la otra parte, porque no solo son los servicios médicos, son también los servicios de laboratorio y los servicios de tecnología asociada a la medicina, que ocurre exactamente lo mismo. Hay una diferencia entre los costos que cobran los que quieren cobrar los laboratorios y los servicios de tecnología médica y lo que paga la seguridad social. Pero en última instancia, los que sí están verdaderamente sufriendo las consecuencias de esa tríada financiera que se ha formado ahí son los asegurados. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo fui donde un médico muy reconocido aquí, y un médico muy profesional, y un médico que no se presta para sinvergüencería. Me hizo un chequeo anual, y como parte del chequeo me dijo, bueno, yo te veo bien, pero te voy a mandar una batería de análisis de laboratorio para ver cómo estás tú. Cuando yo vi la batería de análisis, me asusté y dije, bueno, son muchos análisis, algo puede salir de aquí, de mi salud, pensé yo. Pero en realidad dije, no, pero eso es lo que dice el médico que debe hacerse para saber cuál es mi estado de salud. Cuando fui al laboratorio, ¿qué ocurrió? El laboratorio me dijo que tenía la aseguradora que autorizar esos exámenes de laboratorio, que tenía que asegurarlo, que tenía, que ordenarlo la aseguradora. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que es la aseguradora la que está determinando cómo se examina un médico mi salud, y no el médico. Es el médico el que sabe cuáles son los análisis que debe ordenar para tener la seguridad y la garantía de que yo estoy en buen estado de salud, y no la aseguradora. Pero ahí no terminó esa historia. Cuando yo fui a la aseguradora a buscar la orden para que el laboratorio hiciera los análisis, lo que tuve fue una discusión y un pleito con los empleados, porque se negaron a dármelo y me decían que qué tanto análisis eran eso. Y a mí no me valió decirle, pero usted no es médico, es el médico, mírelo aquí, la receta, mírelo con el ordenado. No, eso es mucho, demasiado. Para no alargarte la historia, yo tuve que pagar los análisis, que fueron unos 20,000 y pico de pesos. Entonces, ¿qué hago yo pagando un seguro a una ARS para que esas ARS no puedan ni siquiera dejar que un médico recete los análisis que necesita para comprobar que mi salud está bien? No. Ahora, ¿a dónde está ese dinero de las ARS? Eso es lo que hay que preguntar. ¿A dónde está ese dinero? Está muchísimas inversiones. En muchas inversiones, eso es lo que están ganando. Pero te voy a dar datos de SRS. Son datos del 2016 y los tengo aquí anotados. Fíjate cómo es la situación. Por ejemplo, de enero a noviembre del 2016 fueron autorizados 5,000
435 millones por los servicios de salud a los afiliados del régimen contributivo, mientras que para el régimen subsidiario fueron 7.425.000. Eso arroja un total de unos 13 millones hasta noviembre del 2016. Pero esas aseguradoras en ese año, aseguradoras de riesgo de salud en ese año, recibieron 100 millones de dólares, que equivalen a 500 millones de pesos. ¿Y cuánto fue lo que erogaron? 13 millones en los servicios. ¿A dónde está el otro dinero? Depositado en banco y en inversión en títulos, etcétera, etcétera. Entonces, eso indica que no están utilizando los servicios, los pagos que se hacen de la seguridad social para los servicios que deben prestarle al asegurado. Pero hay más aquí. Hay muchas ARS de esas con déficit. Oye esta parte. 5 ARS a diciembre del 2016 presentaban un déficit por más de 1.206 millones de pesos. Y habían ahí aseguradoras como SEMA que tenían un déficit en inversiones de reservas acumuladas de 772 millones de pérdidas de sus operaciones. Salud Segura, un déficit de 341 millones con pérdidas acumuladas de 764 millones. ARS Constitución con números rojos de 63 millones y 237 millones en su déficit de inversiones de reserva y pérdida. Mientras las administradoras de autogestión CMD y FFA presentan una pérdida acumulada general de 32 millones y un déficit de 22 millones. Es decir, que además de no, fíjate esto, de no prestarle los servicios a la aseguradora, esas ARS están actualmente, una gran parte de ellas, en déficit de inversión en su reserva y están prácticamente en la lupa roja de la Superintendencia de Seguros, porque esas ARS, algunas incluso del 2016 ya han sido sancionadas y han desaparecido. Pero ese dinero, ¿qué pasó con el dinero de la Seguridad Social? ¿Tú has oído que están presos? ¿Tú has oído que están sometidos a la justicia? ¿Tú has oído que han presentado un plan diciendo cómo fue que se utilizó todo ese dinero y por qué ese déficit y por qué esa pérdida? No, tú no has oído nada de eso. Al contrario, esas informaciones aparecen y ni siquiera se publican en los principales periódicos del país, así detalladamente en su crudeza. Uno escarbando y buceando en internet encuentra informaciones de la Superintendencia de Salud. Por suerte que ya, como usted dice, ya en los periódicos tradicionales de República Dominicana, este periodismo superficial, esta segunda generación que eran los discípulos de Germán Emilio, del padre Doble, de Rafael Herrera, esa cosa, ya hemos caído en un periodismo que denota una superficialidad extrema en los temas nacionales. Y usted ha dicho también, fíjese que la ARS, hay ARS que son, así está mencionado un grupo que son ARS deficitarias, pero usted no me ha hablado de las ARS que tienen miles de millones de pesos de beneficios, sí, al ser la administradora de los fondos de pensiones, y que ese dinero al fin de cuentas, ¿por qué cuando se creó esa administradora el mismo sistema de seguridad social no pudo hacer la administradora de esos fondos de pensiones para que ese beneficio que genera la administración fuera y se retroalimentara en el mismo sistema de seguridad social? No, porque fue un negocio diseñado para favorecer los grandes banqueros de la época. Pues como todas las reformas que se hacen aquí sectorialmente, y eso lo hemos analizado usted y yo en varias ocasiones, usted coge esa ley y dígame cuál es el beneficio que le aporta a la aseguradora. Dígame esa misma de los fondos de pensiones. Los bancos tienen, no es que estamos nosotros viendo, quizás con esa idea del medioevo, de que ganar dinero y acumular riqueza es pecaminoso. No estamos partiendo de ese punto. Estamos hablando del punto de vista de la efectividad de una ley de carácter social para garantizar derechos sociales. Y eso mismo de los análisis, yo quiero que usted sepa, porque también hay que hablar a lo interno también de esa guerra que hay sostenida entre los grandes laboratorios que son competencias,
que le dan un 30%, porque cuando usted va a un médico, usted dice a un médico, bueno, vamos a hacerle 30 análisis. Óigame lo que le voy a decir una cosa. 30 análisis en República Dominicana, algo tiene que salirle a usted. Y el negocio de poner tantos análisis es porque los dos laboratorios más grandes de República Dominicana dan el 30% del valor de eso como comisión a los médicos. Y eso lo sabe la ARS y ese es el problema que hay, que porque ellos a veces se oponen a eso. Porque los médicos por falta de ética y otra cosa también, que otro problema que hay aquí, con el de los medicamentos. Si no entramos en ese tema, es un tema todavía más complejo que la misma ley, porque los medicamentos llevan a los médicos y le dan que oiga bien, fueron un grupo de aquí de gastroenterólogos a un paseo, a un crucero por el Báltico. Y lo que hicieron fue vomitar todito allá. Cuando esas solas comenzaron a vender un laboratorio para hacer de presentación de medicamentos, para que ellos lo vengan a recomendar aquí. Punto. No va a llevar un médico al Báltico, un laboratorio de eso. Entonces, el tema de la seguridad social y su esquema completo en República Dominicana, hay muchos intereses soterrados. Pero es cierto que hay muchos intereses, pero todavía el tema se hace más complejo porque quienes están aspirando también a manejar esos fondos, por un lado está el Estado interesado en tener los fondos de pensiones. No, yo creo que entonces y los mejor dárselo a los empresarios. Los fondos, pero también ya hubo un pronunciamiento de los sindicatos en la voz de Uvieres, que quiere también que sean ellos los que manejen los fondos de las pensiones, los sindicatos manejarlos directamente, porque bajo el criterio de que los trabajadores son los que pagan eso con su trabajo y que ellos son los que organizan a los trabajadores en sindicatos. Y están además entonces las administradoras de fondos de riesgo de salud y la administradora de fondos de pensiones, que son entidades organizadas privadamente por el sector empresarial del país, el sector bancario y el sector financiero, como tú dices. Entonces, entre esos tres sectores están tratando, tú entiendes, se disputan por tener el control. Se han creado dos superintendencias, la superintendencia de riesgo de salud y la superintendencia de fondos de pensiones. Pero cuando tú ves el panorama de lo que está ocurriendo aquí, tú te preguntas, ¿y cuál es la función de esos dos órganos? Porque cuando un asegurado quiere que, cumpliendo la receta de un médico, o cuando un asegurado cumpliendo el diagnóstico de un médico de que tiene que irse a someter a una cirugía y de que tiene que ir a una clínica y a tal, encuentra el obstáculo de los límites que le está poniendo las aseguradoras, los límites que le está poniendo, eso no es posible, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos entonces que definir una de estas dos cosas. O los fondos de las ARS, los fondos de la seguridad social, son para beneficio de los asegurados, de los trabajadores, de los que pagan ese dinero, de los que aportan ese dinero, o son de los órganos que los están utilizando. Por ejemplo, pasando al fondo de pensiones. En el fondo de pensiones hay habían en el 2016 también unos 10,000 millones de dólares en fondos de pensiones. Y como yo te dije ahorita, se acumulan a razón de unos 100 millones de dólares anuales, lo cual significa que al 18 deben haber ya unos 11 o 12 mil millones de dólares en fondos de pensiones. Cuando tú dices que tú tienes esa cantidad de dinero en pensiones y que se excluyeron a las personas de más de 40 años, tú tienes que entender que hay un volumen de dinero cuantioso acumulado en manos de los fondos de pensiones. Esos fondos de pensiones están depositados y manejados por las administradoras de fondos de pensiones. A su vez, las administradoras de fondos de pensiones invierten, mira ahí, oye bien, invierten esos fondos a través de unas sociedades que se llaman sociedades administradoras de fondos de inversiones.
sociedades administradoras de fondos de inversiones. Aquí encima están las administradoras de fondos de inversión, de las administradoras de fondos de pensiones. Aquí están las administradoras de fondos de inversión y más abajo están entonces los puestos de bolsa, las tituladoras, y ahora se han incorporado en esto unas sociedades de fondos, unas entidades que se llaman Sociedades de Desarrollo de Fondos Sociales. Es decir, se ha incorporado ahora una nueva figura en la cual tú y yo, 3 personas más, podemos formar una sociedad y si reunimos los requisitos que se establecen, podemos acceder a esos fondos también nosotros para desarrollar nuestra sociedad. Yo no conozco profundamente esa parte, pero sí te digo una cosa. En definitiva, los fondos de pensiones ahora mismo están en manos de bancos, en manos de sociedades de negocios, y esas sociedades de negocios, sus accionistas son personas de la cúpula del empresariado nacional. Entonces, hay que ver si realmente ese es el destino que deben de tener los fondos de pensiones, o si los fondos de pensiones deberían, en dólares, deberían estar ganando unos intereses depositados, podría ser Banco Central, podrían ser bancos extranjeros, que garanticen y aseguran esos fondos, pagándoles unos intereses sin riesgo de pérdida. Porque todas esas otras sociedades que se han creado, ese esquema, ese entramado de sociedades, implica el riesgo de los negocios. Es decir, ese dinero se entrega a personas, a sociedades que emiten, por ejemplo, bonos. Esos bonos que emiten, ¿quién los compra? La administradora de fondos de pensiones. Se los compra y le entrega el dinero de los fondos de pensiones. Y las que emiten esos bonos reciben ese dinero para invertirlo en negocios, en proyectos de construcción, en lo que sea, que también... En compra de inmuebles, fondos. No, y negocios cualquiera, cualquier tipo de negocio que no esté prohibido por la ley. Ahí están, por ejemplo, las fiduciarias que utilizan esos fondos, las sociedades de construcción, bajo régimen de fideicomiso, están también involucradas en esa situación. En consecuencia, lo que tenemos aquí es un sistema organizado para proteger a las personas de la tercera edad y para proteger a todas las, esos son los fondos de pensiones, y para proteger a todas las personas que trabajan y que con su trabajo hacen aporte al sistema de seguridad social para que tengan garantías de que van a poder resolver sus problemas de salud en base a los pagos que hacen y a su tarjeta de seguro. Pero eso se ha desvirtuado, eso se ha mutilado, eso se ha manipulado de una manera que ahora, como yo te dije, las quejas son interminables de la gente con los problemas de que no quieren que vayan a tal médico o de que no quieren a tal cantidad de análisis que le ordenan los médicos. Hoy, ¿cómo pueden, me pregunto yo, negarse? ¿Cómo pueden? Además, en el tema de los médicos, tú dijiste hace un rato que hay médicos que no están en la seguridad social, dentro de la seguridad social. Pero resulta que hay médicos especialistas aquí, en algunos aspectos de la medicina que no son comunes. Y si a una persona, a un asegurado, se le presenta una enfermedad que tenga que recurrir a uno de esos médicos que no esté en el sistema de seguridad social, no debería impedírsele que lo utilice, porque es su salud. Y la garantía de su recuperabilidad. Y de su vida. Y si no lo encuentra en los médicos del sistema de seguridad, porque no hay un especialista en esa área, entonces deben cubrírselo, pero no se lo cubren tampoco. Igualmente en el sistema de clínicas. Muchas clínicas aquí no tienen los elementos de tecnología médica que se necesitan a veces para hacer un diagnóstico
preciso y poder realizar una labor de cirugía por un cirujano. Entonces la seguridad social no debería discriminar en cuanto a médicos, ni debería discriminar en cuanto a establecimientos de salud. Todo lo contrario, lo que debería establecer son entonces tarifas adecuadas para cada médico y para cada situación, Claro. Pero no está ocurriendo. O hacer una categorización de acuerdo con las especialidades y las cosas de los médicos, como hacen en Estados Unidos, que tienen una categorización. Claro. Entonces, este médico tiene tanta cultura vivencial, ejercicio profesional, entonces se hace una categorización. Claro, en Estados Unidos, con el ámbito de la responsabilidad civil del médico y de la propia responsabilidad civil del régimen de seguridad social frente a los usuarios, porque es otra cosa que aquí no hay, ni hay precedente. Entonces, en Estados Unidos, obviamente, ninguna persona va a tener problemas de accesibilidad al régimen de seguridad social por un problema de no cobertura de la póliza, que es como el caso que se da aquí. Allá no, allá es imposible, eso está prohibido, eso está penalizado de manera federal. Don Sergio. Eso, déjame explicarte esto también. Fíjate, eso nos conduce a su vez a uno de los problemas que hemos tratado en múltiples oportunidades aquí, el sistema generalizado de impunidad que hay en el país. En Estados Unidos, una falsedad en materia de seguridad social de un médico, de un afiliado, de un laboratorio, de un hospital, implicaría años de prisión para el infractor, años de prisión para el autor del delito. Sí, pero también, no, y allá hay un régimen de eso, pero también nosotros tenemos que ir a una sociedad que tenga más similitud como nuestra, porque por ejemplo, nosotros estamos comparando a nosotros, imagínate, una media republiqueta antillana, como decía mi papá, con el país que es el modelo de desarrollo social y económico del mundo. Obviamente, ese es el paradigma que está vigente en la posmodernidad. Pero aquí hay cosas que se pueden resolver, se pueden mejorar con una buena legislación y con asesores oportunos. Lo que pasa es que lo que hemos hablado usted y yo, aquí se legisla con una rapidez, por ejemplo, esa misma ley sobre lavado de activos y lucha para la financiación antiterrorismo, aquí se quiso hacer de golpe. ¿Por qué no? Porque el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, decidió. Entonces hay unos teóricos que dicen, bueno, porque la República Dominicana tiene que entrar rápidamente, porque si no vamos a recibir sanciones. Pero señores, si eso se había previsto, ¿por qué sacan debajo de la manga un anteproyecto para que los legisladores tienen razón en no leer, no ponerse a leer nada? Porque se lo quieren pasar en un mes la cosa, que no, que el gobierno manda y la política y el presidente dio instrucciones de que eso se conozca a la velocidad de la luz, porque si no vamos a recibir sanciones económicas. Entonces esas son las cosas aquí, porque no se toma el tiempo. Entonces ahora lo que yo entiendo, don Sergio, antes de entrar en la segunda pausa de pasado y presente, es que aquí debe haber un gran diálogo nacional, pero no un diálogo como aquí, porque aquí, como decía mi papá en televisión, para poner de acuerdo 3 dominicanos hay que matar 2, para que el criterio del que quede vivo sea el que predomine. Y eso tiene una verdad absoluta desde el punto de vista de la sociología del dominicano. Porque fíjense, aquí se ha puesto un grupo de gente a opinar y Danilo Medina dijo, bueno, pues yo voy como presidente de la República, yo nada más pongo como condición para reformar el código de que esa comisión tenga un criterio uniforme, que no haya voces disidentes. Fíjese todo el tiempo que tiene, no se puede modificar el código de trabajo porque no se ponen de acuerdo. Entonces, pero hay realidades ostensibles, las realidades que usted ha presentado esta noche, estadísticas de situaciones vivenciales, que no solamente usted, sino una gran parte del público que nos está viendo esta noche en el país, está consciente de que ese es el movimiento de la seguridad social. Y algo hay que hacer. Un cambio tiene que venir indefectiblemente. Bueno, se necesita una revisión profunda, amplia, de todo el sistema de seguridad social y, como tú dijiste, no una revisión apresurada, ni una revisión tampoco con la participación exclusiva del Congreso. Se necesitan también técnicos, claro. Se necesitan también especialistas en esas áreas. Porque aquí hay un grupo que va a aparecer en el Congreso y dice, ay, que esto hay que aprobarlo rápido, porque el presidente de estos grupos, los grupos políticos de aquí, por no llevar la voz disidente, no hay un espíritu crítico que había en la legislación. Porque cuando Trujillo usted se pone a ver los trabajos preparatorios de muchas leyes importantes, sobre la ley de procedimiento de casación que trabajó don Hipólito Herrera, y volvemos, te dirá, bueno, Carvajal, pero tú, ya frente a un antitrujillista tan connotado como yo, que estoy en el complot de Velado, de Valera Benítez, tengo ese mérito, tú siempre tratas de surgir y hablar del tema de Trujillo, pero Trujillo es un referente obligado, guste o no nos guste,
Porque usted cree que Hipólito Herrera Villini y esa gente, como Puco Guerrero y esa gente que eran la gente que asesoraba al jefe en cuestiones legislativas, era la mejor escuela que ha habido en el derecho dominicano, y eso es algo que no se puede discutir. No, porque en todo régimen político, aún en el más tiránico, hay personas sobresalientes y hay personas interesadas en que las cosas se hagan bien, porque la sociedad no es uniformemente mala, claro, ni es uniformemente buena, hay una mezcla de gente con toda la naturaleza. Así que sí, pero nadie puede negar que en el régimen de Trujillo habían personas valiosas y personas buenas que trataron de hacer el bien, contrario a lo que encarnaba Trujillo como el mal. Claro. Pero volviéndote al tema de la revisión del sistema de seguridad social, aquí hay muchas personas que se autotitulan expertos. Aquí este es un país de expertos, aquí es donde más expertos hay. Pero hay que tener muy en cuenta que ese es un tema profundo y que nosotros lo estamos analizando aquí como profanos, lo que conocemos como profanos. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Bueno, después de la segunda pausa de pasado y presente, vamos a continuar conversando con Sergio Hermano sobre estos temas de actualidad. Sergio, como habíamos señalado, el tema de la reforma, aquí se necesita obligatoriamente que nos aboquemos a una reforma de la Ley de Seguridad Social, pero no queremos esas comisiones, esas designaciones que se hacen y que al fin de cuentas pasan los años, mira el mismo Código Laboral, como esa situación no se ha resuelto. Hay abogados brillantes de ambas partes. Está el Rafael Alburquerque Sayas Bazán, el licenciado Joaquín Luciano, que es un gran amigo mío, José Darío Suárez, el mismo Julio Aníbal. Hay una serie de personas, pero no se ha llegado a nada, porque al fin de cuentas lo que le hacen al sector laboral es, en cuanto a lo que es, no solamente tratar de los derechos sociales, sino que quieren hasta eliminar derechos sociales que han sido adquiridos, que constitucionalmente, por el principio no de retroceso social de la Constitución, hay derechos sociales que no se pueden quitar, como la cesantía y esa serie de cosas, porque antes de reformar el Código Laboral, entonces tendríamos que reformar la Constitución, porque el principio no de retroceso social dice que cualquier persona que tenga un derecho social acumulado no puede ser disminuido en el espacio y en el tiempo. Entonces, la ley de seguridad social, no sé cómo usted visualiza eso. Bueno, no. Vamos así ya a manera de epílogo, sí, como diría Juan Isidro Jiménez Grullón esta noche ante el país, de su opinión final ya en el tiempo que nos queda sobre usted como un abogado de cierta importancia en litigio y que conoce el procedimiento en la República Dominicana. ¿Cuál usted entiende que es la forma más pertinente a que los dominicanos nos aboquemos en un diálogo sincero, franco y abierto para que esa ley de seguridad social, al fin de cuentas, no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la entrada en vigencia? Porque Hipólito Mejía esgrime ante el país como uno de sus grandes logros haber promulgado y entrar en la Ley de Seguridad Social, pero yo, si fuera asesor de Hipólito Mejía, le dijera, mire, deje eso así, no toque ese tema, porque esa ley lo que ha servido para enriquecer muchísima gente aquí, que al inicio del gobierno de Hipólito Mejía, y no quiere decir que sean adeptos políticos de él, sino una serie de gente que eran empleados en los bancos, y hoy son grandes millonarios con ARS y qué sé yo qué cosas, y edificios, muchísimas cosas, y al fin de cuentas siempre caemos en una estafa. Y perdónenme la palabra, siempre nos ponen el bobo en la boca. Pero a esta edad que uno se encuentra. Cuando yo comencé a exponer mi criterio sobre la seguridad social en general, en sus dos aspectos, la aseguradora de salud y los fondos de pensiones, lo primero que te dije y te repito es que eso toca la existencia misma de los ciudadanos. Eso toca la existencia misma de cada dominicano que trabaja y de cada dominicano que agota su vida trabajando y al final de su vida de trabajo quiere vivir en tranquilidad, en paz y en felicidad.
Entonces, ese trabajador lo único que tiene en sus manos, no tiene riqueza, no tiene acciones de compañía, no tiene propiedades, títulos de propiedad, tiene una pensión y tiene una tarjeta de seguridad social. Y si esa pensión y esa tarjeta de seguridad social no funciona, su vida está desequilibrada y destruida, no tiene vida. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con las personas que andan penando en la calle, muchas veces con los problemas de los hospitales, con los problemas de las clínicas, con los problemas de los médicos, con los problemas de los laboratorios, con los problemas de las medicinas, ¿tú entiendes? Y todos esos problemas no tienen más que una fuente, ese sistema de seguridad social que debe ser reformado. Ahora, ¿reformado por quién? Bueno, hay muchas... Ahí está el tema controvertido. Hay muchas formas de hacerlo. En primer término... Ese es el tema controvertido. Sí, pero en primer término tiene que terminar eso en el Congreso, mediante una reforma de la ley. Pero debe ir al Congreso luego de un trabajo preparatorio donde incluya opiniones de especialistas. E incluso en muchos casos se hacen hasta consultas populares. Claro. Miren México, el nuevo presidente, con el tema de un nuevo aeropuerto que se iba a construir, que es una inversión pública de millones y millones de dólares. Ese nuevo presidente dijo, bueno, aquí hay una inversión que va a afectar profundamente las finanzas públicas, y las finanzas públicas es lo que el Estado tiene que invertir en el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Entonces, si yo voy a comprometer con este proyecto la vida y la seguridad de los ciudadanos, lo menos que yo puedo hacer es consultarlos para que me digan si realmente tienen interés en que ese aeropuerto se haga. Y ahí va a someter la consulta. Entonces, la reforma de la Ley de Seguridad Social, independientemente de la presencia de verdaderos expertos en materia de seguridad social, de fondos de pensiones, en materia de seguro de salud, debe tomarse en consideración la posibilidad de una consulta popular también, antes de ir al Congreso, a ver lo que piensa la gente, a ver lo que quiere la gente, y para que la gente diga los padecimientos, los sufrimientos que ha tenido con la actual Ley de Seguridad Social y la forma en que se ha organizado el entramado de sociedades que manejan esos fondos y que al fin y al cabo no los están destinados a la salud de la población, sino a negocios de personas individuales y sociedades de intereses privados. Esa es la situación que hay ahí. Claro, hay que reconocer que en nuestro país tal vez ese deseo, esa voluntad no sea fácil por los mismos intereses que hay inmersos en el tema, por la cantidad, por el volumen de fondos que hay pero ya el ambiente social, la corriente de pensamiento, los poderes fácticos, la Iglesia Católica, Embajada Americana, los militares, todo el mundo quiere que se resuelva el tema de seguridad social, porque es un tema de supervivencia de este hábitat geográfico. Y aquí hay que hacer, como hice yo hace mucho, que decidirme, me dije, déjame entregarme a San Emiliano Tardif, porque aquí lo que hay que pedirle a Dios es que uno no se enferme. Porque primero, los costos de las enfermedades quiebran a cualquier persona, no importa el tamaño de su patrimonio. Y entonces aquí en República Dominicana se han dedicado sectorialmente en el problema porque también tenemos que enfocar el problema de la salud pública, de las reformas que se han hecho en muchísimos hospitales, que se tienen 6 años construyendo y no se termina porque hay ciertos intereses que cuando esos temas de sobrevaluación y de equipo se investiguen, el caso de Odebrecht va a quedar un bebé 7 meciéndose en una cuna comparado con eso. Porque a veces se ha invertido cuantiosos recursos, pero ¿dónde están? No hay ninguna funcionabilidad. Entonces la gente se queja, usted ve en los pueblos, el país entero. El presidente ha hecho un esfuerzo, no se le puede, sin yo ser político, ni ser simpatizante, tengo que reconocer que el hombre se ha esforzado y anda punto por punto la geografía nacional. Eso es loable, un presidente de la República que siempre sigue siendo la persona socialmente hablando más importante del país y se dedique su fin de semana de descanso a oír la gente. Eso tiene un plus político.
Y parte de su cosa, de su capital ese es su arma de reglamento. Pero entonces tenemos que necesariamente abocarnos a una serie de reformas que conlleven realmente a un régimen de seguridad social estable. Bueno, don Sergio, vamos a ceder la palabra para que se despida esta noche del país ya al término de pasado y presente. Bueno, el deseo sigue siendo el mismo, en el sentido de que se pueda hacer la reforma de la seguridad social con profundidad y extensión. ¿Qué metodología usted No, porque tú hiciste una referencia ahora interesante dentro de este tema, porque hablamos de los asegurados y hablamos de los pensionados, pero tú hablaste de los hospitales públicos, y esos hospitales públicos entonces responden a una cantidad inmensa de personas desempleadas o que no tienen un salario formal sino informal, o que tienen un salario que no alcanza para que califiquen en la seguridad social. Esas personas están desprotegidas desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué están desprotegidas? Porque, óyeme, es verdad que se han construido hospitales, y es verdad incluso que se han construido aquí en la ciudad de Santo Domingo algunos hospitales importantes públicos, pero en el resto del país los hospitales dan pena. ¿Por qué? Porque no tienen unos equipos adecuados para la tecnología médica accesoria de los diagnósticos que hacen los médicos, porque no tienen medicina, porque muchas veces... Y también los médicos se toman los equipos que el Estado promueve, porque en los 12 años de Balaguer, muchos centros de salud y clínicas importantes del país se nutrieron con los equipos de los hospitales, porque también hay que decir eso la verdad, porque también es muy bueno en una cámara de televisión uno pone, que el presidente, que tal cosa. Hay que buscar la posición ecléctica, porque muchos hospitales de aquí, del país, y ahí está el señor capellán dando asentimiento a mis expresiones, él lo sabe, porque es un veterano periodista y gente que estaba en los medios. Muchos de se acuerdan en los 12 años de Balaguer, que se cogieron todas las cosas de Darío Contreras, y todos los ortopedistas importantes aquí formaron centros médicos con eso, porque a nadie le duele el patrimonio del Estado. Pero en los hospitales públicos los médicos ni siquiera tienen control del tiempo que dedican a los servicios en el hospital, y se dedican a sus clínicas privadas y a sus consultas privadas. Ese es otro asunto también, que milita contra la eficiencia y las garantías de un servicio de salud pública adecuado. Yo he visto ejemplos, porque a veces las cosas, cuando se teorizan, son frías. Son frías, pero exacto. A veces yo he visto casos y he tenido casos necesariamente. A mí me gusta conversar con la gente. A mí me gusta comunicarme con la gente, y yo, por donde vivo, me comunico frecuentemente con los watchmen, me comunico con los que van a limpiar los jardines, me comunico con todo. Y ahí encontré yo, por ejemplo, el caso de un pobre anciano que anda con una máquina todo destartalada, haciendo trabajo de recorte de hierba en los jardines, que tenía... De grama, como dicen aquí. De grama, sí. Que tenía una enfermedad que yo, que no era médico, decía, no, pero se puede morir en cualquier momento, que estaba sangrando cuando iba al baño. Y ese hombre estaba trabajando en esas condiciones y había ido a un hospital, y en el hospital lo que le habían dicho era que tenía que hacerse unos análisis, que ahí no había los equipos. Bueno, yo logré que ese hombre fuera a la Plaza de la Salud, y obtuvimos en el barrio, nos reunimos y le cubrimos los gastos del tratamiento y lo que hicieron, y ya le curaron lo que tenían, que eran unos úlceras, unas cosas, y se resolvió. Pero ¿tú crees que eso sea posible? Que sea la misma ciudadanía la que tenga que tomarle pena a los ciudadanos para que puedan ir a los hospitales públicos, los que no tienen seguridad social. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Nos debe darle las gracias una vez más por su comparecencia y sus atinados juicios y observaciones sobre la ley de seguridad social. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere, amigos televidentes.